Encantada de veros y encantada también de ver caras conocidas. Entonces, el rato que tenemos en este rato es hablar de conceptualización en el contexto de psicoterapia integradora, apego y trauma. Bueno, yo llevo 15 años en esto de pasar consulta y efectivamente, actualmente tengo la suerte de ser la coordinadora de este máster de docentes, siendo que hay docentes absolutamente excelentes, entonces a mí también me nutre mucho, y dirijo un equipo de terapeutas que se llama Ponsicología. Si alguien quiere vernos, bueno, pues ponemos cosillas ahí que hacemos. Entonces, ¿qué es esto de la conceptualización de casos clínicos? Lo primero de lo que vamos a hablar es por qué es importante, por qué necesitamos conceptualizar. Os hago así un breve resumen. Después hablaremos de un recorrido de marcos teórico-prácticos, hablaremos de la brújula, que es un modelo que ideamos con algunas compis para hacerlo más visual, para hablar de conceptualización de una manera como muy concreta y que podamos ir a por ello generando mapa. Hablaremos brevemente del terapeuta como vínculo en sesión y la terapia, por tanto, como un proceso vincular. También después lo vamos a ir viendo con un ejemplo de un caso inventado, pero francamente frecuente, ese tipo de estructura para ver cómo conceptualizamos con un caso así y que os pueda servir para vuestra práctica clínica. Y también os invito a que penséis en casos propios o personas cercanas y cómo yo estructuraría el trabajo con esta persona. Después veremos un poquito de recogida de información, qué información necesito, que no me puede faltar para poder conceptualizar bien. Y vamos al grueso de la conceptualización, que es hipótesis de mantenimiento e hipótesis de origen. Hay quien trabaja entrando más desde el mantenimiento, hay quien trabaja entrando más desde el origen. Lo que se plantea en la psicoterapia integradora es, ¿por qué no hacemos un cuadro completo? Para que seamos capaces de elegir muy bien en qué teclas queremos tocar. Y un pequeño vínculo hacia el plan de intervención y con ello también hacia por qué introducimos determinadas asignaturas en el máster que consideramos que son clave para tener un plan de intervención potente. Entonces, ¿por qué conceptualizar? Pues para hacer un trabajo riguroso, porque hay terapeutas francamente buenos a nivel de habilidades, pero que después no saben contar a otro terapeuta distinto qué es lo que están haciendo o cómo lo harían. Es decir, no se puede enseñar tan bien y no se puede replicar tan bien. Y el planteamiento es que si somos capaces de trasladar en palabras muy concretas aquello que estamos haciendo, podremos tener una mejor supervisión de caso, una mejor coordinación con otros profesionales, tanto terapeutas como profesionales externos, y así hacer un trabajo serio y sólido en el tiempo. Esta es una frase que para nosotras es importante en el equipo de Ponsicología, que es: tú eliges el camino y nosotras te acompañamos. En la medida en la que cuando hemos evaluado a un paciente podemos trasladarle su conceptualización y su plan de intervención, le damos a la persona el lugar activo para que pueda elegir. Vale, me han explicado que estoy funcionando así y que vamos a hacer esto, esto y esto. No es simplemente que yo me sienta a gusto en mi psicoterapia, sino que pueda tomar decisiones activas sobre lo que vamos a continuar haciendo. Entonces, estos dibujitos es una licencia que me tomé para poder explicar de manera visual o poder mencionar, sin hablar de palabras concretas, esos marcos teórico-prácticos que todas en nuestro histórico formativo y en nuestro histórico de trabajo hemos podido tocar más o menos. Entonces, os invito a que de este dibujito es un iceberg, que es bueno, una metáfora que nunca nadie ha utilizado para explicar, pero que aquí nos viene fenomenal para entender si entramos más desde presente, desde pasado, desde procesos intermedios, ¿no? Entonces, os invito a que con cada uno de estos dibujitos penséis de vuestra formación o de vuestra práctica clínica a qué marco teórico práctico se podría corresponder esto o esto, entrando un poquito más a procesar, o bien un proceso de entrada y salida. ¿A qué se podría corresponder esto? O, por ejemplo, esto otro, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa cuando hacemos un repaso por los diferentes dibujos? ¿Qué es con lo que nos encontramos antes de ir hacia un modelo de psicoterapia integradora? Que son modelos fantásticos, algunos de ellos basados en la evidencia científica y que dan muy buenos resultados, pero que probablemente nos estemos quedando con un marco incompleto, o bien porque no doy salida a presente, o bien porque no he visto todo lo que había. Entonces, el planteamiento que hacemos desde la psicoterapia integradora es poder poner pie en presente, pie en pasado, entendiendo también los procesos intermedios de focalización en el cuerpo, en la emoción, en la parte más sistémica, para salir a presente y a futuro dotados de herramientas, pero habiendo visto un marco completo.
Entonces, ¿qué es lo que no nos puede faltar? ¿Qué opináis de esto? ¿Estáis de acuerdo con que la psicoterapia es un proceso experiencial? No es meramente un proceso cognitivo en el que a nivel de neocórtex proceso ciertas cosas y estamos de acuerdo a nivel cognitivo, porque si no el cambio no llega. Por supuesto que hay que implicar cognición, emoción, sensación, acción. Y es un proceso vincular. El vínculo en el contexto terapeuta-paciente es tremendamente importante para su aprendizaje, pero es que además nos habla de cómo son sus vínculos externos y de cómo venían siendo sus vínculos en su historia. Y entonces, aquí lanzo breve debate. En psicoterapia y en conceptualización de qué le está pasando a esa persona y dónde vamos a intervenir. ¿Queremos tocar infancia, sí o no? Hay quien dice que no. ¿Queremos hacer una buena línea de vida y nos metemos en experiencias previas al nacimiento? En algunos contextos psicoterapéuticos este sería un planteamiento totalmente descartado, y en otros nos centraríamos tanto que nos estamos perdiendo el pie en el presente. Bueno, el planteamiento de la integradora es, si en este caso es importante, necesitamos todo. Por supuesto que necesitamos entender contextos, familia, genograma, toda la parte social, pero también llevar el aprendizaje al cuerpo. Y tiene que ser un proceso activo, donde la persona, desde un locus de control interno, pueda tomar decisiones sobre sus propios pasos. Entonces, tenemos que encontrar un ten con ten, un equilibrio entre el rol de terapeuta que sostiene y dotar a la persona de un proceso activo. No es una situación directiva. Bueno, vamos por aquí. Entonces, esta es la brújula que alguna de las personas que hemos estado en clase juntas la habéis visto. Bueno, este dibujito lo ideamos con mis compañeras, con Marta Masana y con Miriam Cervera, que son también profes del máster, y pensábamos cómo poder plasmar en una hoja eso que hacemos en conceptualización. Y bueno, se nos ocurrió hacerlo de esta manera, con esta brújula. Os invito absolutamente a propuestas creativas. ¿Cuál era nuestro planteamiento? ¿Qué nos encontramos siempre? Por supuesto, un motivo de consulta y un planteamiento de objetivos. ¿Qué tenemos que conseguir? Un buen plan de intervención que nos lleve al alta, con una prevención de recaídas. ¿Y entre medias qué pasa? Por supuesto que la evaluación y la intervención es necesariamente continua y que la relación terapéutica, las manos sólidas que sostienen del terapeuta, son clave en todo lo que está ocurriendo en consulta. Y el planteamiento es, ¿nos vamos a hipótesis de mantenimiento? ¿Conocemos solamente la funcionalidad del síntoma y sus contingencias? ¿O nos vamos solamente a hipótesis de origen? Y tenemos una narrativa de, a esta persona le pasa esto porque familiarmente, porque en su lugar de origen. Para nosotras es tremendamente importante en el marco de la psicoterapia integradora que toquemos en los dos. Y muy a menudo lo que nos encontramos es que la hipótesis de mantenimiento de fondo es una repetición de la hipótesis de origen. En su historia de aprendizaje aprendió y condicionó determinadas cosas que actualmente se siguen sosteniendo. Y luego, en este pequeño paso artístico que hicimos en equipo, veíamos cómo hay flechas, algunas bidireccionales, la relación terapéutica sostiene lo que está ocurriendo y en base a generar cambios también se van a ver en la consulta, y la hipótesis de origen genera hipótesis de mantenimiento y genera cómo yo me relaciono. En función a cómo fue mi historia temprana, generar el tipo de relaciones. Y estos puntitos verdes son todos esos añadidos que van ocurriendo en el transcurso de las sesiones, porque no es un modelo en el que en la sesión 3 tú tienes absolutamente conceptualizada la situación, haces una devolución, haces un plan de intervención, un cierre y un alta. A veces sí, y es un caso sencillo, fenomenal, y en muy poquito tiempo damos un alta de éxito. Sino que es un proceso en el que quizá en la sesión 8 me doy cuenta de cosas que no había visto, o quizá más adelante sigo conceptualizando y viendo cosas importantes. ¿Y el terapeuta en esto qué pinta? El terapeuta como manos. Estas manos, el dibujito de las manos es del modelo del círculo de seguridad parental. Y lo que proponen es que, aquí está hablando de progenitores, papá, mamá, cuidador principal que sostiene al peque. Pero es que el proceso terapéutico también es un proceso de acompañamiento y sostén y un proceso vincular. Entonces, lo que se plantea es que el terapeuta tiene que ser más grande, más fuerte, más sabio, más bondadoso para poder sostener y acompañar.
Manos que sostienen manos. Lo que hacemos es fomentar experiencias de aprendizaje en un contexto de vínculo seguro. Necesariamente la sala de consulta tiene que ser un entorno seguro donde la persona pueda permitirse explorar, pueda permitirse volver, pueda permitirse vivir y experimentar todo tipo de emociones o todo tipo de pensamientos para ir generando un nuevo aprendizaje en un contexto seguro. Conexión, exploración y regulación. ¿Qué pasa con el vínculo? Pues que no es una cosa que se construye hoy. Cuando llega el paciente a consulta, viene ya con su histórico vincular, que tendrá que ver tremendamente de cómo fue sostenido en su primera infancia y también de cómo fue sostenido o acompañado en sus relaciones sociales posteriores. Y qué importante nombrar la posición del terapeuta. Es que resulta que la manera en la que yo vinculo en mi vida y en la que yo vinculé, yo como terapeuta, también se está viendo en el contexto de la consulta. Qué importante que podamos hacer también por ello un trabajo personal para ver qué se me mueve. Es que este tipo de paciente, este perfil se me da de maravilla, estoy súper a gusto. Y este perfil siempre me cuesta. Que se está moviendo ahí. Normalmente es algo histórico. Y vamos a ver esta parte de modelo interno de trabajo, de poder detectar cómo la persona está funcionando según cómo fue su historia, cómo fue mirado, cómo fue acompañado. Hay una cosa que yo no tengo que es un poco de agua, a lo mejor la podremos pedir. Está aquí, súper. Gracias. Entonces, el planteamiento, y esta frase os la voy a leer tal cual. Psicología basada en la evidencia científica, con una conceptualización rigurosa, abierta a la innovación y el desarrollo teórico práctico, utilizando técnicas creativas que generen mayor movilización emocional, ¿recuerdan? Y con ello aprendizaje. Este es el planteamiento que hacemos en el equipo de Ponpsicología, el planteamiento que hacemos con ISEP y con todo el claustro de docentes del Máster de Psicoterapia Integradora, Apego y Trauma. La relación terapéutica es una relación vincular de apego seguro que fomenta la exploración, la regulación emocional y que acompaña en reprocesar historia de trauma y en entrenar un nuevo repertorio conductual más flexible y más ajustado a la realidad actual de la persona. Estáis acostumbrados a, en una misma clase, hablar de trauma y hablar de conducta. El planteamiento que tenemos en el claustro es que son cuestiones absolutamente compatibles y necesarias de encajar, porque si no nos estamos dejando fuera una parte grande del iceberg. Entonces, ejemplo de caso. Pues me he inventado uno, pero uno que se parece bastante a mi vecina, a la paciente que he visto esta mañana, a mí o a ti. Bueno, vamos a hablar de esta chica, que lógicamente es una foto libre de archivo. Esta chica llega a consulta y lo que plantea es que tiene mucho malestar, vamos a pactar objetivos con ella y vamos a ver cuál va a ser nuestro objetivo y nuestro motivo. Aquí os pongo una frase que puede sonar fea, pero que creo que vais a entender enseguida, que es: compro tu motivo de consulta hasta que reformulemos y tú compres el mío. Vamos a hablar de a lo que me refiero. Entonces, esta chica que habéis visto llega con tristeza, apatía, inseguridad, un nivel de malestar bastante alto. Si le hiciéramos una primera foto inicial, pues podríamos estar hablando de un episodio depresivo. Y su demanda es: ayúdame a sentirme mejor. Aunque cuando elaboramos un poquito más hay una demanda implícita que vamos generando juntas. A esto me refería con compro tu motivo hasta que tú puedas comprar el mío o hasta que construyamos uno juntas, que es saber quién soy. Hay como una duda existencial fuerte: quién soy, cómo quiero ser, qué parte de mí me he dejado olvidada desde hace mucho tiempo. El precipitador para pedir consulta en esta persona, os voy desglosando los elementos que tenemos que incluir en toda conceptualización a través de este ejemplo. Pero podríamos estar hablando también de otro caso. Vamos a hablar de precipitador. Esta persona, ¿por qué viene a consulta? Es muy importante que tengamos en cuenta: viene por decisión propia, viene porque le ha traído un familiar, viene porque justo ha terminado una relación de pareja. En el caso de esta chica que acabáis de ver, una amiga a la que le ha ido muy bien el proceso terapéutico le anima, le dice: oye, te veo muy mal, llevas una época de mucho llanto, ¿por qué no vas a terapia? Ella llega no muy convencida, pero bueno, me ha animado mi amiga, confío en ella. Tendremos que ir formulando objetivos y, por supuesto, ir extrayendo toda la información importante.
Entonces, dame un segundín. Me vale, perfecto. Hipótesis de mantenimiento. ¿Qué queremos saber en la hipótesis de mantenimiento? ¿Quién ha oído hablar en su contexto formativo o laboral de generar hipótesis de mantenimiento? Puedes encontrar por qué está presente, por qué se está repitiendo la conducta. Ajá, perfecto. Encontrar por qué esta conducta se está repitiendo. Perfecto. ¿A qué os suena esta palabra funcionalidad? ¿Tiene sentido? Entonces, entender cómo, como estaba diciendo la compañera, cómo se perpetúan los problemas, teniendo en cuenta, por supuesto, cuestiones individuales y cuestiones del contexto, con el fin de desarrollar un tratamiento personalizado para resolver lo que está ocurriendo hoy. Entonces, en la hipótesis de mantenimiento nos vamos a encontrar información de sintomatología a todos los niveles, fisiológica, cognitiva, conductual, todo esto os suena. Si alguien necesita que lo aterricemos, avisáis. También nos vamos a encontrar en el mantenimiento entender cuáles son los disparadores, cuáles son aquellas situaciones que le detonan o los triggers, e iremos hacia identidad, partes de personalidad, hacia cuestiones relacionales y hacia ir generando una narrativa. Tanto la narrativa que la persona trae como la narrativa que quiere generar después de la terapia. Una narrativa coherente, sostenible. Cuando hablamos de hipótesis de mantenimiento, el marco cognitivo-conductual de demostrada eficacia en décadas anteriores tiene un peso importante, porque nos ayuda a entender la funcionalidad. Simplificando mucho una cadena conductual, por supuesto que podría ser como más extenso y detallado, pero en la práctica clínica con esto nos resulta más que suficiente. Simplificando mucho una cadena conductual, hablaríamos de, en esta situación, la persona siente X malestar, que normalmente es el motivo de consulta. Tengo llanto, tengo tristeza, tengo dificultades para hacer las cosas. Hace conductas determinadas por exceso o por defecto. A veces es deja de hacer, he dejado de salir, he dejado de quedar, no me atrevo a presentarme a los exámenes. Obtiene unas consecuencias a corto plazo que refuerzan aquello que la persona está haciendo y unas consecuencias a largo plazo que de fondo refuerza su malestar. Su malestar cada vez es mayor y su vida más limitada. Esta podría ser una explicación de funcionalidad. Pensamos en esta chica. Tiene tristeza, bueno, determinadas situaciones como estar sola en casa, la posibilidad de quedar con amigas, un recuerdo sobre algo histórico, le genera llanto, pensamientos complicados. ¿Qué es lo que hace? Deja de quedar, deja de ir a hacer actividades deportivas, rumia mucho sobre sus propias dificultades y a corto plazo, ¿qué siente? Control, trampa de control. Me siento un poquito aliviada, estoy más a gusto con esto y a largo plazo una vida más limitada y el síntoma se va haciendo más grande. Más tristeza, más inactividad, más pensamientos sobre no ser capaz, ¿sí? Es importante que tengamos la funcionalidad. Desde algunos marcos teóricos lo que se haría es, con esta explicación funcional, ya tenemos plan de intervención. ¿Está mal? No, es estupendo. En este momento, que en mi vida llevo 15 años de ejercicio, pues la realidad es que los primeros años de ejercicio, personalmente lo que hice era esto. Y funcionó y daba saltas de éxito. Pero años más adelante, lo que me fui dando cuenta en mi propia clínica, en mi propia práctica clínica, es que estaban faltando cosas importantes. O que te encontrabas que alguien a quien diste el alta, 2 años más tarde, vuelve y repite un síntoma similar o de otro color, pero que viene de un lugar parecido. Bueno, os invito a que leamos esta frase juntos. La relación entre los disparadores y los traumas es muy estrecha. Y es fundamental para entender cómo las experiencias traumáticas continúan afectando a las personas, incluso mucho después de que el evento traumático haya pasado. Ahí estaba el cuadradito de situación. ¿Por qué para esta persona esta situación repetidamente le detona? Seguramente esto viene de su historia de aprendizaje, probablemente incluso temprano. Los disparadores reactivan en el presente las emociones, pensamientos y recuerdos vinculados con el trauma pasado. Tanto T mayúscula, traumas gordos, como T minúscula, traumas relacionales, traumas sostenidos en el tiempo que han tenido un efecto. Y desencadena respuestas emocionales intensas y a menudo desproporcionadas. Y esto habla de trauma y apego, pero desde nuestro punto de vista cabe perfectamente en una cadena funcional.
Entonces, bueno, aquí os he traído un cuadrito que me gusta también de la perspectiva del círculo de seguridad parental, que habla de... se llama el cuadradito de la música de Tiburón. Cuando la realidad es segura o cuando la realidad es peligrosa, veis aquí un cuadro de doble entrada, y cuando el sentimiento que yo tengo es tranquilizante o atemorizante. Si la realidad es segura y yo me siento tranquila con ella, estoy dando en el blanco, todo bien. Si la realidad es peligrosa, hay una situación que efectivamente es preocupante y yo tengo una sensación atemorizante, estoy dando en el blanco, también, todo ok. ¿Qué pasa? Que muy a menudo lo que nos encontramos con el paciente en consulta es otra de las dos situaciones. O bien que la persona, porque no fue sostenida en su infancia o en su historia ante determinadas emociones, lo que ha aprendido a hacer es, hay algo que podría hacerme daño pero yo no me doy ni cuenta. ¿Se ve? O bien que la persona, por las experiencias tempranas que ha tenido, normalmente experiencias traumáticas, está ante una realidad segura y lo vive con música de Tiburón. ¿Qué significa música de Tiburón? Estamos todas aquí en la sala, hola, estamos todas aquí en la sala, más o menos a gustito, bien de temperatura y no hay nada que nos asuste demasiado. Y si suena una música calmada, todo ok. Y si de repente suena la música de la película de Tiburón, chan, 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 pues no sé a vosotras, pero a mí como que se me empieza a tensar los músculos, tener la percepción de que algo va a pasar. Y normalmente cuando una persona tiene reacciones de música de Tiburón, percibe peligro donde no lo está viendo, esto nos habla de trauma. A veces la vivencia es explícita y se puede narrar, y a veces es una vivencia implícita que tendremos que ir rescatando en el trabajo terapéutico. Sí. ¿Cómo sería la diferencia entre trauma y ansiedad en ese caso? A ver, pregunta, aterrízalo un pelín más. Pregunta a la compañera cuál sería la diferencia entre trauma y ansiedad. A ver, ¿qué quieres decir? En ese momento, cuando ella escucha en su mente el tan, 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 tú dices que ahí es cuando se da el trauma, cuando puede haber trauma, ¿no? Pero ¿cómo podemos diferenciar eso con ansiedad? Porque a lo mejor no es trauma, pero a lo mejor sí es ansiedad. Muy bien, te he entendido. Creo que si has comprendido esto, creo que no me he explicado bien, así que lo voy a explicar un poquito mejor, ¿vale? En base al histórico de aprendizaje de esta persona, si ha vivido determinadas experiencias que han sido traumáticas para la persona, y traumático significa que ocurrió algo que le sobrepasó emocionalmente para los recursos que tenía en ese momento, que fue vivido con un malestar que no era capaz de sostener, ni nadie más fuerte le pudo acompañar lo suficiente. Vivencia traumática. He salido de mi ventana de tolerancia, he tenido un malestar muy intenso, clac, a nivel de memoria, se me genera un recuerdo importante o incluso un recuerdo desintegrado que no tengo explícito pero que está ahí. ¿Sí? Trauma. Entonces, en función a mi experiencia de aprendizaje, si ha habido vivencias traumáticas y más si han sido repetidas, cuando yo confiaba en alguien, cuando yo me exponía a una situación social, cuando yo me enfrentaba a una situación potencialmente incierta, lo pasé mal, lo pasé mal, lo pasé mal. Entonces ahora, cuando viene una situación parecida, mi respuesta es de malestar. Y aquí vendría la palabra que tú nombrabas. Por ejemplo, mi respuesta puede ser ansiosa. Yo siento ansiedad ante algo que ocurre hoy y esto no me lo he generado hoy, sino que seguramente tiene que ver con algo que yo aprendí en su momento. ¿Te respondí? Sí. ¿Sí? ¿Hemos colocado la palabra trauma y la palabra ansiedad? Sí, fenomenal. Entonces, seguimos con la parte de hipótesis de mantenimiento. Identidad. Círculos más externos. El contexto en el que vivo, relaciones interpersonales, historias que he tenido. Pero ¿yo quién soy? Identidad. Entonces, si hablamos de identidad, podemos hablar de quién soy y cómo sé quién soy. Podemos hablar de roles, de partes internas de personalidad. Este máster en concreto que habla de trauma y apego, podemos hablar de disociación. Una disociación más funcional o una disociación más estructural, en casos de gravedad, en los que es que desde uno de mis estados no soy ni siquiera capaz de recordar o reconocer otro de mis estados. Voy a colocar esto. Entonces, identidad, ¿quién soy? Pues la idea que me genero de uno mismo, la sensación que tengo sobre mi propia capacidad, lo que yo me cuento de mí y de mi historia. Y me importa mucho esta frase. Cómo de esperable es
que yo sea amada, que yo sea mirada, que yo sea respetada, ensalzada o que yo sea dejada caer al vacío. Si pensáis en un paciente a quien hayáis visto en consulta, probablemente con cada una de estas palabras podáis ponerle cuerpo a una persona, ¿no? No sé si personas que repetidamente infieren o prevén que no van a ser respetadas, o personas que repetidamente prevén que si no son ensalzadas, pues entonces ya no tienen afecto, o incluso en casos más complicados en los que hubo ausencias o hubo negligencias, la previsión de si todo esto no ocurre, yo podría ser dejada caer al vacío y entonces conecto con estados emocionales muy potentes, más de riesgo, ¿sí? Entonces, vamos a ver también partes internas de personalidad. ¿Os suena esto del trabajo de partes? A las personas que hemos estado en clase juntas sí, y a otras seguro que también. Bueno, pues para este caso os he traído una cajita de partes. Es para la chica a la cual hemos visto la foto que era inventada, pues es una cajita inventada también, pero muy similar a muchas de las que podemos ver en consulta. ¿Qué se ve por aquí? A nivel de funcionalidad, la persona lo que ha traído es: estoy triste, estoy dejando de hacer cosas con amigas y le doy demasiadas vueltas a mis pensamientos. Desde una intervención más centrada en presente, metemos activación conductual, que está estupendo, pero no solo esto, metemos una gestión de pensamiento, bueno, y vamos tocando teclas, ¿no? Con técnicas más de presente. Pero ¿qué veis aquí? ¿Qué se intuye de esta caja? Es que hay como una separación, ¿no? O sea, la barrera está súper marcada de lo que a lo mejor, digo, depende de lo que haya narrado en el momento, pero a lo mejor lo que le gustaría hacer con sus amigas o a lo mejor como la infancia, como que son dos personas, ¿no? Al mismo tiempo, digamos. Vale, dice la compañera que ve, por ejemplo, una separación muy marcada, como que la persona fuera dos estados o dos personas distintas, entre lo que deja ver y lo que no deja ver, o entre su presente y cómo está funcionando y cosas de su histórico. Por ejemplo, comentas esto, ¿no? ¿Iba por ahí? ¿Qué más veis? Así es un poco como se presenta la persona o la parte aparentemente normal de la persona en este momento. Y entonces funciona... Ajá, dándole la espalda, dice la compañera. Funciona, cuida, es correcta, aparentemente todo bien, en el ratito que no llora y que va a trabajar está todo correcto. Como una barrera, ¿no? Como lo que es, lo que quisiera hacer. Vale. Su identidad, sí, como una batalla en la identidad y algo que lo divide, como una barrera. Vale, plantea a la compañera como una barrera, como una distinción entre lo que es lo que quisiera ser y como una batalla, ¿no? De identidad. Ok, fenomenal, qué interpretaciones interesantes. Y a veces esta persona, además de ser esa persona funcional, correcta, que cuida, de repente, boom, es maravillosa y todo correcto y encandila y ayuda y tiene que ser súper perfecta. Pero resulta que se está dejando cosas históricas fuera. Esto parece una metralleta, pero es una guitarra eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ir haciendo en esa conceptualización, en ese trabajo terapéutico? Indagar en qué partes nos estamos dejando fuera. Porque esta parte dice estar triste, pero es que en realidad a lo mejor hay otras que son las que de verdad están tristes, ¿sí? Entonces, ir indagando hacia partes más íntimas, que hayan quedado más olvidadas, que hayan vivido experiencias en las que han pensado que, bueno, yo mejor aquí no salgo o mejor aquí que no me cuiden porque me haría demasiado expuesta. Esta es su parte adolescente, un poquito más rebelde, que se dejó ver y luego de repente vosotras veis a esta convertida en esta, que me dejó fuera, ¿cómo no voy a dar síntoma? ¿Quiere decir que tengo que irme aquí en el presente y en la edad adulta? No, quiere decir que tengo que hacer un reconocimiento de todo eso que yo soy para poder ir integrando, generar una narrativa coherente, permitir esos estados que he querido dejar debajo de la alfombra o al otro lado de la pared y desde ahí elegir juntas. Y bueno, y por aquí también había una parte como más conectada con la vida, con el juego. Entonces, a nivel de partes internas de personalidad, hablamos de se van generando a través de las experiencias vitales retadoras o a través de las experiencias faltantes. Una persona que ha tenido falta de reconocimiento, falta de afecto físico o falta de explicación a sus estados emocionales complicados, tiene que ir generando pequeñas disociaciones funcionales para sostenerse, para sobrevivir en esa situación.
También en función a aquellas emociones que no fueron acompañadas. Si resulta que nunca se me permitió enfadarme, pues ahí quedó. Estar triste como el caso, ¿no? Ajá, fenomenal. También aquí, con cierta frecuencia, hay distinciones de género, dependiendo del contexto cultural en el que estemos, ¿no? Hay cierta tendencia, y las cosas van cambiando, y me alegro infinito a que pueda haber una distribución un poquito más amplia o más equitativa, pero hay cierta tendencia a que el enfado en mujeres o en ciertos perfiles de mujeres pues no haya sido muy acompañado o sostenido, y a que la tristeza o el miedo en ciertos perfiles más masculinos pues haya sido prohibido. Y entonces esa parte la dejo aquí atascada. ¿Quiere decir que dejo de sentir miedo? No, mentira. Quiere decir que hago como que, de manera poco consciente, que hago como que transformo el miedo en otra cosa. Entonces resulta que siempre me enfado. ¿Qué no estoy sintiendo? Y bueno, se van generando partes en nuestro equipo interno. Ninguna buena, ninguna mala, todas bienvenidas. Hay partes más vulnerables, o lo que en Internal Family System se puede llamar los exiliados, que necesitan protección, que tuvieron una necesidad, una carencia en su momento, y hay partes defensoras que pueden ser más de corte impulsivo, reactivo, en IFS bomberos, o que pueden ser más racionales, estratégicas, hiperadultas. En IFS serían los directivos, y desde ahí nos vamos manejando. Y entonces uno esconde al otro, o qué relación hay entre una parte y otra. Bueno, y aquí puede haber una disociación más funcional, que es la que todos en esta sala tenemos en algunos ratos, que es me coloco más en un rol, más en otro rol, o no me acuerdo muy bien de, no he estado muy atenta con esto que estaba pasando, o una disociación más estructural, que habla de un histórico más desorganizado, con más daño, etc. Es importante evaluar en conceptualización cuál es el grado de conciencia que tiene la persona sobre sus diferentes estados. Y si tiene recuerdo de los estados disociados, porque cuando no hay recuerdo, entonces sí o sí seguro hablamos de trauma complejo. Perdón, he dicho la palabra complejo, habremos sí o sí seguro de trauma. Entonces, y ver si hay estados disociados en los que haya conductas de riesgo de agresiones hacia uno mismo o hacia otro. Vale, ¿cuál es? ¿Por qué no se dice trauma complejo? Sí, porque trauma complejo implica otro concepto más, que es la repetición de un trauma durante su historia de vida. Simplemente por eso no quería poner ahí este apellido. ¿Sí? Muy a menudo sí, pero no en todos. Entonces, objetivo terapéutico, ir hacia una toma de conciencia de esos estados disociados. Poder, en el momento en el que estoy actuando solo con una de mis partes y dejando escondidas a otras, poder avisarme en un entorno compasivo, desde una actitud de mirada amable y cariñosa hacia mí misma, y poder elegir, reuniendo al equipo, y ahora juntas, ¿qué hacemos? ¿Cómo queremos resolver esto? ¿Veis a las muñequitas de esta paciente imaginaria? ¿Cómo podrían resolver una situación? Por ejemplo, en algún punto fueron funcionales, ¿no? O sea, como que esas muñequitas o esas versiones que salieron en algún punto fueron funcionales. Absolutamente. Todas aquellas herramientas que nosotros generamos en nuestra historia en algún momento fueron funcionales, si no, no las habríamos generado. Y muy probable en nuestro presente, algunas de ellas siguen siendo funcionales, sino para qué las uso. Lo que pasa es que son funcionales en un cortito plazo, me generan alivio, me generan sensación de control, pero en realidad a largo plazo me hacen mi vida más limitada, más cortita. Entonces iremos hacia un trabajo de integración. A nivel de relaciones, bueno, pues también es importante no solamente lo que hago yo conmigo mismo, sino qué es lo que hago yo con el de al lado. Por ejemplo, pues será importante en conceptualización que tengamos en cuenta un genograma y que podamos hacer una cierta estructura. Y entonces aquí estamos hablando de esta señora imaginariamente Cristina, que acaba de tener una hija pequeñita de 1 año, que tiene una pareja, que tiene unos hermanos, que viene de un histórico. Bueno, será interesante que sepamos dibujarlo. Y el tipo de relaciones, si hay una relación positiva o si hay una relación que sea conflictiva, de daño, o una relación rota, o una fusión, cuando tú y yo somos casi lo mismo y entonces resulta que no ha habido un proceso de diferenciación suficiente. Por ejemplo, ¿qué cosas puede haber, así ejemplos de dinámicas en las relaciones? Si hablamos de mantenimiento, puede haber contingencias en la relación que mantengan determinadas dinámicas, porque algo de lo que está ocurriendo es reforzado. Y entonces resulta que, respecto a esta chica que estábamos viendo, pues cada vez que
llama a una amiga expresando qué fatal estoy y esa amiga le da mucho afecto, o su pareja está un poquito más pendiente, lo cual fantástico, le está dando un apoyo, pero a lo mejor está obteniendo una ganancia secundaria excesiva. O también porque se refuercen positivamente valores con los que yo me he fusionado, que es, bueno, no vivo, no hago nada deportivo ni nada interesante para mí porque yo solo tengo que cuidar a mi hija porque esto es de ser buena mujer, buena madre y buena persona. Entonces me he fusionado tanto con qué es lo que tendría que hacer que se refuerza. Cada vez que solo cuido y que me olvido de mí, más cosas. O bien por un refuerzo negativo, porque algo de lo que estoy haciendo me sirve para evitar algo desagradable, y también a nivel de roles. Si soy la cuidadora, sé quién soy. O históricamente por descarte. Como resulta que mi hermano era el simpático y mi hermana era la estudiosa, pues entonces yo tengo que ser la afectiva y cuidadora y no me queda otro hueco. Y entonces repetidamente en mi vida, bueno, pues ya he cumplido los 30, pero es que sigo siendo la cuidadora. Ahí también entran mucho los roles de género, ¿no? Ajá. Dice la compañera que ahí también entran mucho los roles de género. ¿Qué quieres decir? A mí me salió como eso de la hija tiene que hacer como ciertas tareas de cuidado de la casa, como bueno, como impuestos también por la sociedad, y capaz que el hijo varón ayuda al papá en cosas de, bueno, tareas que sean más de arreglar, amendar, cortar el pasto, como que naturalmente en esa familia o en esa sociedad fueron como divididas. Tú sacas la basura y tú haces la comida. Como... Ajá, fenomenal. Comenta la compañera que a nivel de roles de género, pues que a uno se le reforzó más o se le dio más espacio para hacer un tipo de tareas u otras. Entonces, ¿cómo vas a hacer tú esto, que eres la mujer de la casa? Bueno, esto es frecuente en muchos contextos culturales, ¿sí? Si nos vamos a la cajita, ¿qué hace ahí Cenicienta? Porque a lo mejor en la caja de su hermano nos vemos otros roles bien distintos, ¿no? Pero resulta que ese rol de Cenicienta no le está haciendo, de Cenicienta vestida de superprincesa bailando, no le está haciendo de fondo feliz, sino que está haciendo que esconda, pues a lo mejor a la tatuada con la guitarra o a la niña. Entonces, más cosas, ejemplos de las dinámicas relacionales, pues por ejemplo en pareja, si están muy separaditos o si resulta que estamos tan fusionados que te he engullido, ¿no? Puede haber diferentes dinámicas. También este es un ejercicio muy chulo que a nosotras nos enseñó Olga Barroso, que es una profe a la que admiro, que es como el ejercicio de los planetas o de la constelación, que es cómo están, esta es la persona, que es como si fuera el sol del sistema solar, y sus relaciones sociales en torno a la persona. En verde aquellas que vive como positivas, agradables, saludables, en rojo aquellas muy complicadas y en amarillito vaya vaya. Tengo sensaciones enfrentadas, ¿no? Más cerquita o más lejos. Pues también evaluar con diferentes herramientas y a menudo visuales cuál es ese contexto de apoyo y el tipo de relaciones nos viene bien para poder intervenir. Oye, imaginaos que aquí hubiera un rojo, ¿no? ¿Por qué este rojo está tan cerca? O que este verde fantástico, ¿y por qué no mantienes relaciones más cercanas? O otra de las dinámicas muy frecuentes es que la persona ande haciendo triángulos. El triángulo dramático de Karpman explica de manera muy clara esto de víctima, salvador y perseguidor. Dónde me coloco, y esto no he aprendido a colocarme hoy en mi relación de pareja de hoy. En el caso de esta paciente, bueno, pues hace un puntito ahí como de salvadora del universo, pero ¿en qué otras situaciones de mi historia tuve que ser salvadora y por qué fui vista ahí? Entonces, ¿qué y cómo se cuenta a la persona todo esto? Bueno, os animo de nuevo a leer esta frase. La tarea terapéutica tiene la función, entre otras funciones, de desarrollar una narrativa coherente del presente del paciente, entendiendo la funcionalidad de lo que pasa hoy y pudiendo renarrar su historia desde un estado de activación dentro de ventana de tolerancia. En el máster hay una asignatura chulísima de teoría polivagal que explica muy en detalle esta cuestión de la ventana de tolerancia, que viene a ser los estados que soy capaz de sostener con mis recursos de hoy. Hay personas con una ventana de tolerancia muy estrechita que enseguida se salen a hiperactivación o clonk, hipoactivación, me desconecto, me congelo. Y entonces una de las tareas terapéuticas también es abrir ventana de tolerancia y que parte de su historia, de sus situaciones difíciles, puedan ser gestionadas desde aquí. Entonces, hasta tener una narrativa integrada donde recuerdo, lenguaje, emoción y sensación resulten coherentes y sostenibles. ¿Por qué hablamos de recuerdo, lenguaje, emoción, sensación? Porque a veces lo que ocurre
es que cerebralmente aquellas experiencias que han sido complicadas y que sobrepasaban los recursos que yo tenía quedan almacenadas a nivel neurológico desengranaditas, sin poder encontrarse las unas con las otras. Tengo una emoción pero no sé de dónde viene esto, o me viene un recuerdo pero de fondo no he llegado a sentirlo, estoy pensando pero tampoco lo he sentido, ¿sí? Vale, hipótesis de origen. Vamos entonces con otra parte grande de esto. ¿Veíais a la brújula? Aquí teníamos hipótesis de mantenimiento, cómo funciona hoy, y aquí teníamos hipótesis de origen, ¿de dónde viene? Y a menudo la hipótesis de mantenimiento es una réplica, con nuevos factores, pero una réplica del origen. Entonces, hipótesis de origen se refiere a aquellas experiencias que originaron lo que ocurría. Por aquí a Compi, cuando preguntábamos qué es hipótesis de mantenimiento, habla de funcionalidad, de cómo se explica, cómo se sostiene lo que pasa a día de hoy, ¿sí? ¿A qué os suena hipótesis de origen? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Ajá. Fenomenal. Entonces, atendiendo a su historia de aprendizaje, podremos encontrar dónde la persona aprendió a comportarse de esa manera. Tú no habrás estado en clase ya. Sí. Entonces, hipótesis de origen, historia de aprendizaje. Y aquí es donde, desde la psicoterapia integradora, se plantea que una perspectiva más dinámica, psicoanalítica, de pasado, de reprocesamiento, tiene un encaje absoluto con una perspectiva más conductual y operante, porque de fondo es operativizar aquello que ocurría en el pasado. Entonces, podemos ver línea de vida, traumas relevantes en la historia de la persona, y vamos a por el modelo interno de trabajo, que quiero que hoy quede como muy clarito ese concepto de modelo interno de trabajo. Entonces, historia de aprendizaje. ¿Generaremos en una primera sesión o en unas 3 primeras sesiones la línea de vida con la persona? Pues a veces sí y a veces, por favor, no. Si una persona viene con una demanda de hoy muy concreta y yo lo que le planteo es, bueno, dentro de 4 semanas empezaremos a hablar de eso, pero ahora permíteme que nos coloquemos en historia de vida. Lógicamente, no estoy atendiendo a su demanda. ¿Quiere decir que no necesito conceptualizar historia de vida? No, quiere decir que voy a tu demanda y co-construimos juntas. ¿Sí? Entonces, los traumas. Vamos a leer esta definición de Janet, del 19, pero que sigue absolutamente válida, que es el resultado de la exposición a un acontecimiento estresante, inevitable, que sobrepasa los mecanismos de afrontamiento de esa persona. Por tanto, cosas que tú y yo vivimos en la infancia, que hayan sido la misma, para mí supone un evento traumático y para ti no lo supone. ¿Por qué? Porque teníamos recursos distintos, porque nuestra emocionalidad en ese momento fue distinta o porque fuimos acompañadas de manera distinta. Esto es tremendamente importante. Una situación complicada, si es sostenida y acompañada y si después puede ser explicada para que la persona la integre en narrativa, ya no es trauma. Qué importante, por tanto, la manera en la que acompañamos a nuestros pequeños o, posteriormente, la manera en la que podemos reparar desde la consulta. Y aquí cogemos un pelín más reciente, de Van der Hart, le falta ahí una T al apellido, y es que los sucesos no son traumáticos en sí mismos, sino lo que es traumático es el efecto que lo que ocurre ejerce sobre el individuo. Esto que hablábamos de la experiencia determinada, cómo el individuo lo ha vivido y cómo el individuo ha sido sostenido. Vale, vamos a leer esto. Es importante tener en cuenta que la calidad del vínculo afectivo proporcionado por los cuidadores tiene un impacto significativo en la forma en la que se procesa un evento traumático. ¿Hasta aquí sí? La manera en la que el cuidador o la persona responsable y adulta sostiene va a tener un efecto muy claro en el procesamiento o no. Esto significa que cuidadores que sean emocionalmente saludables y protectores facilitan un mejor manejo de cualquier experiencia traumática. Qué interesante cuando tenemos la posibilidad de trabajar con papás y mamás o con cuidadores principales para que puedan sostener distinto a esa personita que está viviendo algo difícil. Aunque el daño pueda ser inevitable, la posibilidad de sanación o de reparación es mucho mayor cuando los cuidadores están presentes, sintonizan con el niño. El niño tiene el hemisferio derecho del cerebro muy activado con una emoción complicada, simplificando el cerebrito. Esta explicación es de Daniel Siegel, que me encanta.
y entonces el adulto puede hacer espejo con su derecho en vez de ponerte a explicar con el izquierdo, bla, 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 sino estoy contigo, sintonizo, veo lo que estás necesitando, puedo poner nombre a tu emoción y entonces creamos un espacio adecuado para expresar y para regular las emociones después del suceso. Un suceso tremendamente grave, si posteriormente es sintonizado, acompañado y renarrado, pues sorprendentemente ahí quedó. Es una parte de mi historia, la puedo contar, qué difícil fue, ya está, no me condiciona. Y 25 años más tarde sigue sin condicionarme, porque quedó colocado. Si no conseguimos hacer esto, pues a lo mejor 25 años más tarde sí que me sigue condicionando y no sé por qué. Es que no me digas por qué esta situación repetidamente a mí me detona. Entonces, a nivel de modelo interno de trabajo, bueno, esto influirá en las relaciones con los otros, en identidad. A veces hablaremos de historia anterior al nacimiento o no, dependiendo del caso. Y también vamos a hablar de heridas y defensas. Modelo interno de trabajo, he tomado la definición de Bowlby. Habla de una representación del sí mismo y de una representación del sí mismo interactuando con una figura de apego en un contexto o entorno con carga emocional. ¿Qué viene a ser esto? Pues que todas las personas cuando nacemos, y aunque estamos hablando de psicoterapia adulta, y el máster en psicoterapia integradora, apego y trauma se centra en psicoterapia adulta, pues necesariamente acudimos a historia de aprendizaje, porque por ahí hemos pasado todos. Nacemos preparados para vincularnos, igual que nacemos preparados para comer y para tener otro tipo de necesidades fisiológicas, y según cómo nuestros cuidadores principales responden a las necesidades, nosotros iremos configurando conducta y nuestro modelo del mundo y de las personas. Iremos configurando si sé leer mis estados internos o no, si sé esperar que se satisfagan y por tanto más adelante yo satisfacerlos o no, o si sé sentir alarmas ante cualquier pequeño estado interno, porque si para ti es alarmante. Entonces, seguimos un poquito adelante. Modelo interno de trabajo, ¿se entendió? Sí. Fenomenal. Marcará cómo se relacionará la persona consigo mismo y con otras personas. Uy, me estoy yendo para atrás. Este es. Vale. ¿Cómo ha sido la relación de apego en su historia? En el máster tenemos la suertaza de tener 4 módulos que hablan de apego. Entonces, y además con unos docentes que son una absoluta maravilla. Entonces, podemos ir viendo desde cuál es el concepto, por qué tiene importancia y después cómo se establecen las dinámicas y cómo luego más adelante esto va generando un apego adulto. Te puedes encontrar en consulta a una persona de 53 y tienes que acudir a cuál es su modelo de apego adulto. Y por tanto de dónde viene y por tanto a lo mejor pues esa persona de 53 te trae a su hija también o te habla de su hija y cómo sigue generando esas relaciones vinculares. Bueno, estadísticamente suele ser un poquito más mamá, si no mamá y papá, si no otro cuidador principal, esto depende del contexto de cada persona, pero lo central y definitorio es que cada bebé necesita al menos una relación vincular principal. Vale. Entonces, ¿qué es esto del modelo interno de trabajo a través de las relaciones con los otros? Vamos a ver 3 versiones. En un estilo más seguro, por ejemplo, lo que va a ocurrir, ¿se entiende? Apego seguro. Vamos a hablar de seguro, inseguro ansioso ambivalente e inseguro evitativo distanciante. Entonces, en un estilo más seguro, habrá una construcción de confianza en mi figura de apego, en mí mismo y en el mundo, y podré atreverme a explorar con confianza, incluso cuando pierdo la mirada del otro, cuando el otro no está pendiente de mí, porque como ya tengo la mía y la mía es fiable, porque aprendí repetidamente que la del otro era fiable y que yo podía fiarme de mí mismo, exploro seguro el mundo. ¿Qué pasa en un estilo más distanciante? Simplificando un poquito la situación, pero que hay una desconexión para poder seguir. Si mis estados difíciles no fueron acompañados, ahora yo ya casi es que no puedo ni detectar que me pasa algo. Entonces, sentir algunas cosas fue sinónimo de que me dejaran solo, quedarme sin apoyo, tener que vivir esto sin ayuda y por tanto aprendí a dejar de sentirlo. Me desconecto, no veo. No me lo pudieron ver en espejo, no lo puedo ver yo tampoco. Y bueno, ahora el cuerpo a veces me habla a gritos y hace una sintomatología psicosomática, o no me habla o me habla a gritos. ¿Veis enseguida una persona
que tengo un poquito este perfil, entonces no me pasa nada, no me pasa nada, y cuando me pasa, ¡boom!, me pasa mucho, o no me pasa nada, pero vaya, que tengo aquí cierto síntoma que el cuerpo me está dando voz de alarma. En estos perfiles en la edad adulta, bueno, pues es importante que estemos como otro tipo de sintomatología más psicosomática, ¿no? Como expresión de lo que la persona no está pudiendo o no está sabiendo mostrar, no a ti, no es que haya una mentira terapéutica, sino que no se está pudiendo mostrar ni a sí mismo. Y en un estilo más ansioso ambivalente, pues entonces nos encontramos como en el otro polo, y resulta que la vivencia es no puedo sola. Como aquello, mi cuidador principal lo vivía como peligroso, por tanto era peligroso, el mundo, lo incierto, la posibilidad de que yo lo pasara un poquito mal era demasiado para mi mamá, para mi cuidador, me sobreprotegía y yo voy entendiendo que no puedo sola, no puedo explorar sola, porque es que aquello alarmó demasiado, ¿cómo voy a ir yo para adelante? ¿Dudas con esto? Fenomenal. Bueno, esta es una frasecita que compartimos con mis compis, que es como tú me mires, yo me miraré. Tanto a nivel de si puedo detectar o no estados internos, como a nivel de si me atrevo o no me atrevo, si confío o no confío, si creo que tú vas a estar ahí para mí o no, o si creo que tú vas a ser hiriente. Y entonces resulta que nos encontramos con una persona que repetidamente está defensiva y cree que el mundo le va a hacer algo malo. O que repetidamente está en me ayudáis, que yo sola aquí no puedo, como tú me mires, yo me miraré. Entonces, he tomado el modelo del círculo de seguridad parental para explicar un poquito esta parte relacional, porque me gusta mucho a nivel de dinámicas vinculares, cómo este modelo de círculo de seguridad simplifica, teniendo un trasfondo de investigación muy potente, pero explica en términos muy simplecitos qué es lo que ocurre para permitir exploración, regulación y conexión. Entonces, esto va de ir construyendo un equilibrio donde haya conexión, donde haya regulación y donde haya exploración. Y un equilibrio quiere decir, sabéis esta cosa de los modelos educativos, ¿no? Y entonces resulta que hace unas décadas, por supuesto que había que colocar límites, normas, consecuencias, y aquello funcionaba de maravilla. Y, por ejemplo, pues dejar a un pequeño llorando en la cuna, pues funcionaba de maravilla, claro que funcionaba, tenía un efecto conductual muy claro, ¿no? Y entonces nos vamos en esta balanza a un punto en el que nos pasamos de autoritarios o de rutinas o de límites. Y años más adelante, medio reciente, pues entonces de esto que la palabra malentendida crianza con apego, crianza respetuosa, si nos vamos a un exceso, pues hace poquitos años, yo creo que ya estamos en un punto más de equilibrio, ¿no? Pero se hablaba como de no decir que no, sostener todos los estados, que el peque elija todo, y entonces resulta que nos pasamos de kind o de weak, y entonces no hay rutinas o no hay consecuencias. ¿Y qué pasa cuando este nene llega al cole? Porque en el cole sí que hay algunas consecuencias y límites, ¿no? Entonces, el planteamiento, en este caso del círculo de seguridad parental, pero en general de los modelos de apego, y el planteamiento que hacemos en el máster de psicoterapia integradora es: estamos en un punto de equilibrio, toquemos aquí, toquemos aquí. Entonces, conceptos centrales: las manos que sostienen, veis aquí al terapeuta también, ¿no? Aquí es mamá, papá, cuidador principal, la abuela, pero aquí es terapeuta. El paciente sale, explora, prueba, y el paciente vuelve y te cuenta. Y está receptivo. Ni estás en, venga, dale, más allá de sus posibilidades, ni, ay, ven aquí que te recojo, que estamos siempre tan cerquita. Porque según el estilo vincular del terapeuta, pues igual yo estoy muy cómodo de que tú estés muy cerquita todo el rato, ¿no? Y de que casi que me admires. Qué bueno que nos miremos estas cosas. Ni tampoco en cuando vuelve, bueno, venga, eso resuélvetelo tú. Entonces, a nivel de detectar sus necesidades, por ejemplo, esta perspectiva habla de necesidades específicas en el círculo, pues en exploración, que hayan estado pendientes de mí, que se hayan alegrado conmigo, que me hayan ayudado. Y en la vuelta en el círculo, en llenar mi taza emocional, haber sido protegido, consolado, se hayan alegrado cuando vuelvo. Porque no es simplemente recibir cuando el peque o cuando la persona vuelve, sino es que me alegro de que vengas y estoy tranquila y contenta de poder recibirte, y hayan podido organizar mis sentimientos, que viene a ser que hayan podido darle una narrativa, que yo haya podido entender lo que estaba sintiendo.
Este modelo, que inicialmente cuando se empezó a montar en Estados Unidos décadas atrás tenía que ver con un modelo de crianza 0-3 en grupo para situaciones más desestructuradas, y más adelante se fue ampliando en edades y ahora mismo tiene una aplicabilidad muy clara también a nivel de relaciones adultas, incluso de relaciones de pareja y de cómo yo me relaciono conmigo mismo. Si aquí ponemos unas manos más grandes, es como otro puede sostener lo que yo hago. Esto, por ejemplo, puede ser un terapeuta de unos papás o mamás. Entonces yo te sostengo en que tú puedas fomentar exploración. Y sin embargo, esto también puede ser mis propias manos. Como yo, Violeta, cuando vengo aquí a hacer una pequeña exposición con vosotros, puedo sostener, voy a explorar, me encuentro mal, me vuelvo a sostener a mí misma, y como el paciente se acompaña a sí mismo. Entonces, esto habla de histórico. Si la persona que me acompañaba estaba incómodo con que yo explorara, haré señales equivocadas, hago vueltos en el círculo. Yo estoy necesitando explorar, pero esto nos hace sentir incómodos porque veo que mamá está un poco tensa cada vez que yo pruebo a hacer algo nuevo, así que no, en realidad no quería, señales equivocadas. O al revés. Pues tengo unas ganas enormes de contarle a papá que me encuentro fatal y que estoy llorando y que hay un amigo que se ha metido conmigo en el recreo. Pero papá está muy incómodo con esto y me dice, venga, déjate de tontería, resuelve esto. Pues hago una señal equivocada. Y entonces, no, si en realidad, no, estoy fenomenal, yo no necesito nada. Si en historia de aprendizaje, estamos hablando ya de hipótesis de origen, pero si en historia de aprendizaje ocurre esto, vamos a subir de nuevo a hipótesis de mantenimiento. ¿Qué hará la persona? Va a haber una buena parte de sus conductas que de fondo sean señales equivocadas. Hago como que no necesito nada, no necesito ni cuidarme físicamente, o no me atrevo. Entonces, a nivel de confianza en uno mismo, este modelo interno de trabajo puede ir generando que me atrevo demasiado poco o demasiado mucho. Bueno, por supuestísimo, la historia de aprendizaje es larga y habrá muchas experiencias posteriores que puedan complementar en positivo o que sean un reto para eso que yo voy construyendo a nivel de identidad. No es que ni muchísimo menos es en 0-3 lo construyo todo y ya luego todo lo demás es atrecho, ¿no? Claro que voy construyendo toda mi historia con cada una de las cosas que me ocurre. Y lo importante para nosotras en nuestro ejercicio terapéutico y en nuestra formación continua es podremos reparar mucho de lo ocurrido y podremos también trabajar con lo que no ocurrió, con las experiencias faltantes, incluso con aquellas experiencias faltantes más graves, de ausencia, de negligencia, de abandono o de abuso. Entonces, comprendido el modelo interno de trabajo, vamos a pasar a lo siguiente. Esta es una frase que a veces nombramos nosotras en el equipo, en Pon Psicología, que es la manera en la que hablamos a nuestros niños será la manera en la que ellos aprendan a hablarse a sí mismos. Decíamos, como tú me mires, yo me miraré, y como tú me hables, yo me hablaré. Cuando nos encontramos en una situación clínica, un discurso muy autocrítico, no me lo he inventado, esto lo he escuchado en algún lugar. O incluso en patologías más graves, cuando hay una vocecita interna que me dice esto viene de un lugar, por aquello que sí se me dijo o que no se me dijo, o por la manera en la que me enseñaron, en la que me acompañaron, yo me acompaño. Brevemente, ¿incluimos la historia previa al nacimiento? ¿Sí o no? Pues hombre, de inicio no es el objetivo. De inicio el objetivo es hacer una psicoterapia rigurosa donde la persona viene con unos objetivos y tú en un tiempo moderadamente corto le des un alta de éxito y sea un proceso exitoso. Perfecto. Y si desde ahí resolvemos, está estupendo. Pero es que a veces desde ahí no resolvemos. Y es importante en el marco completo tener en cuenta porque a lo mejor hay una historia previa que no es que su tatarabuela, sino que en cómo fue pensada, en cuál es el hueco que ocupó en su familia, a lo mejor hay una historia previa que influye en lo que está ocurriendo a día de hoy. Os pongo 3 ejemplos pequeñitos. Por ejemplo, inventado, Gabriela, la hija salvadora. Su madre, antes de que naciera, se contaba, seré feliz cuando tenga una hija, ella lo hará todo lo bien que yo no he sabido. ¡Bum! Y entonces ahí naces, y harás lo que puedas, ¿no? ¿Es importante la historia previa al nacimiento? Sí, también porque nos informa de muy probablemente cómo después ha sido lo posterior al nacimiento, desde dónde me han colocado. O, por ejemplo,
Abel, hay algo malo en mí. Los padres cuentan en consulta y te lo dicen así como, pues como que dice una frase cualquiera, ¿no? Fue un descuido, fue un error. Bueno, a ver, no quiero decir que el niño sea un error, pero bueno, no lo esperaba, lo gestioné como pude, tuve una fuerte depresión postparto, bueno, y ahora fenomenal, ahora nos queremos mucho. Y esto es relevante. Qué bien que esos papás lo puedan comentar en consulta, qué bien, pero también que lo podamos mirar con una mirada compasiva, cariñosa, sostenedora. Aquí no hay ni gota de juicio, pero que metamos en el marco que esto ha ocurrido y que parte de sus experiencias tempranas y de las posteriores habrán estado influidas por esto. O, por ejemplo, Julia, la eterna hermana pequeña. Entonces, una paciente de 62 años en consulta, que tiene 62, que su hermana tiene 64, pero ella sigue siendo la hermana pequeña, eterna. Entonces, como el puesto de hermana mayor ya estaba ocupado, y además, como esperaban que yo fuera un chico y no lo fui, pues entonces nunca fue suficiente para mi padre. Y llevándose 2 años de edad, siendo una persona adulta, siguen, no me atrevo, no confío en mí, tengo que pedirle ayuda a ella. Una pregunta. Sí, pregunta. ¿Qué pasa con pacientes que no saben mucho de su historia previa o no tienen acceso a esa información? Trabajamos con lo que tenemos. A veces nos vamos a encontrar, y ya os digo, o sea, de esto, en un modelo de psicoterapia integradora, no es algo que vayamos a hablar ni el primer día ni el tercero, salvo que lo traiga. Y a lo mejor hay procesos en los que esto ni siquiera va a salir. Si conseguimos un éxito terapéutico antes, está perfecto. Damos una alta terapéutica perfecta, damos una alta terapéutica de éxito, ambas partes satisfechas y la puerta abierta. Si vuelve a saltar síntoma, a lo mejor tendremos que ampliar el marco y ver si nos dejábamos algo fuera. ¿Cómo harías ese tipo de pregunta para saber si alguien como que si fue más deseado, si no? Que me parece un poco complicado. Vale. Lo mismo, a lo mejor preguntar, pues eso, cómo fue tu infancia, o háblame de tu infancia, que háblame de cómo tus padres quisieron tenerte. Vale, perfecto. Pregunta a la compañera cómo sacarías esta información, cómo harías esta pregunta, porque expresa que se le hace un poquito complicado el ir directos a esta información histórica, ¿no? Una persona viene con ansiedad ante los exámenes. ¿Vamos a hablar de esto? Pues de primeras no. Pero vemos repetidamente que algo pasa respecto a, por ejemplo, su posición con su hermana. O, por ejemplo, el no me quiero nada y siento que no me van a querer. O, por ejemplo, tengo que ser la súper perfecta y si no los demás no van a ser felices, ¿no? En estos 3 ejemplos de caso. Y como terapeuta ver repetidamente que aquí algo pasa y que la historia de lo que yo conozco no explica suficientemente. Pues entonces, una pregunta bastante directa. A veces, si de manera consciente, si desde el neocórtex, desde lo más evidente, no podemos acceder en lo verbal, utilizaremos técnicas más proyectivas o técnicas un poco más artísticas, utilizando caja, muñecos, cartas, como si metemos las cartas del Dixit, que no tienen nada de científico, pero que a menudo ayudan un montón para expresar estados emocionales que nos cuesta aterrizar con palabras. Entonces, a veces pregunta directa, oye, vamos a indagar un poquito más en tu historia, mira, de tu línea de vida, vamos a irnos al -1. ¿Cómo crees que tus padres te pensaron? ¿Cómo te esperaban? ¿Qué pensaban de ti? ¿Sí? Vale, y entonces vamos a hablar ahora de heridas y defensas y nos quedan pocos minutitos para terminar la exposición. Vale, heridas y defensas. Por ejemplo, en el caso que hemos visto, en esta chica que veíamos su foto y sus figuras. Dice, siempre fui la buena, siempre fui la capaz, la cuidadora, era la señora que estaba ahí con el carrito, ¿no? Cuidando a la nena de 1 año, cuidando a todos. No podía elegir el disfrute o dejarme llevar. Y entonces esta persona tuvo la suerte de que de los 13 a los 16 tuvo una época un poco más rebeldilla, donde soñaba con tatuajes que nunca se hizo y donde aprendió a tocar la guitarra en su cuarto, pero luego eso lo escondió otra vez, porque tengo que ser la buena. Por tanto, ha habido una herida, ha habido una parte de mí que no se ha podido mostrar, donde no he sido acompañada o que ha sido castigada y he generado una defensa. Y por ejemplo, una defensa es: aplasto mis emociones, cuido, porque es lo que se me da bien, es donde se me ve, y además esta parte de mi historia la dejo aquí abajo, que total no la necesito. Entonces, vamos con las heridas y defensas. Anabel González, que es una docente maravillosa, que también da clase aquí en ISEP, tiene estas tarjetas de sistemas de protección que utilizamos con frecuencia en consulta. Entonces, por ejemplo, os planteo las que habría elegido esta paciente imaginaria.
recursos que aprendió en su momento que funcionaron, pero que quizá hoy están un poquito caducados o desajustados con su realidad presente. Cuido, es lo que sé hacer. ¿Qué quieres que sea? Aparento. No pasa nada. Aplasto mis emociones. ¿Os encaja con este perfil? Debería, me exijo. Con todo esto, ¿cómo no va a estar triste la persona? Entonces, desde presente tenemos que activarle y ayudarle a que sus pensamientos, a que haga una gestión de pensamiento distinto, a que no se fusione con ese pensamiento que tiene ahí tan agarrado. Sí, pero también entender por qué ha generado eso. Otras defensas, no te dejo verme, me oculto. Esta defensa nos suele hablar de que ha habido o bien situaciones graves o bien situaciones medianas, pero que no se habla. No quiero abrir esa caja, no quiero recordar. Y un recurso muy de su presente, no quiero conflictos, me someto, todo bien, yo estoy fenomenal. Y entonces la rabia contenida o la rabia no expresada genera estados depresivos. ¿Qué os parecen las defensas? Pues os animo a que veáis las de esta autora, porque sus tarjetitas de sistemas de protección, porque es una maravilla. Y entonces ahora imaginaros que desde la práctica clínica, pues además de basarnos en una conceptualización rigurosa, seria, replicable y compartible con compañeros, que en un ratito corto yo te sepa decir en pocas hojas y en pocas frases qué le pasa a esta persona con seguridad, pero imaginaros además que estamos dotados de tal variedad de técnicas aterrizadas en la evidencia y al mismo tiempo con vidilla, me refiero, que activen emoción, que sean creativas, que después se puedan recordar, que se puedan replicar en casa. ¿Qué pasa si unimos técnicas? Por ejemplo, si unimos trabajo de partes con sistemas de protección. Bueno, una frase muy nuestra: mis relaciones tempranas me llevan a mi identidad y mi identidad me lleva a cómo seguiré construyendo mis relaciones. Y esto se ve en consulta. La manera en la que, si yo soy la terapeuta y tú eres la paciente, la manera en la que tú vienes a que yo te sostenga o te dejas acompañar, habla de cómo fuiste acompañada, pero la manera que tú y yo construyamos habla de cómo después te permitirá ser acompañada de una manera más saludable y podrás acompañar a otros. Por tanto, qué importante que el terapeuta esté sólido. A veces hay transicionalmente un pequeño tiempito como de maternaje, pero enseguida te veo, puedes, te sostengo, pero esto es tuyo, tú eres capaz, estas cosas, ¿no? Y luego enseguida que el terapeuta pueda dar alas, que no hagamos una cosita de aquí te agarro que estamos a gustito. Vamos a ir terminando. ¿Qué consecuencias conductuales, esta historia de aprendizaje tiene consecuencias conductuales en el niño? Sí, más adelante las repetimos, claro, y en el adulto. Y vamos a imaginarnos un caso cortito, muy breve, que es, bueno, viene una persona con un síntoma como de consumo de alcohol y con un síntoma de no me atrevo a mostrarme socialmente, pero no terminamos de ver qué estaba pasando. Y resulta que cuando indagamos un poquito en histórico y en su propio funcionamiento interno, pues resulta que esta persona y esta fueron la misma y me han pasado otras cosas. Y en base a aquello que me pasó, pues aunque mi realidad actual aparentemente sea esta, mi vivencia es esta. ¿Sí? Entonces, ¿hablar solamente de esto sería conceptualización? Es escaso. ¿Hablar solamente de esto sería conceptualización? También es escaso. ¿Cuál es el objetivo de la asignatura de conceptualización en el contexto de este máster? Que seamos capaces, en no demasiadas palabras y en no demasiadas sesiones, de ser muy rigurosas, eligiendo factores centrales para poder trasladar un caso. De manera que si un caso que yo estoy llevando con éxito, mañana te lo tengo que derivar a ti, que eres una terapeuta excelente, lo puedo hacer con las mejores palabras, o sea, como de la manera más concretita, y tú puedas seguirlo de maravilla. ¿Sí? Y vamos a terminar con esto. Planificación del tratamiento. Vale, entonces, planificación del tratamiento. Bueno, pues aquí entra todo el conjunto de técnicas, que no es el motivo de la charla que nos ocupa hoy. Pero sí quiero que veáis un poquito, para las personas que ya sois alumnas del máster, estáis familiarizadas con esto, que lo tenéis en el ordenador, y para quien no, un poco la elección que hicimos en esta primera edición del máster y en todas las que vendrán seguro, de asignaturas de por qué, primero,
construimos marco y después dotamos de herramientas, ¿no? Entonces, bueno, aquí un poquito el desglose de módulos. Por un lado, una evolución histórica de corrientes para entender qué es lo basado en evidencia y qué es lo que ha funcionado y las bondades de cada uno. Después esta conceptualización, que es esta parte que estábamos viendo juntas hoy. Irnos a teoría polivagal y el funcionamiento del cerebro y el sistema nervioso en la lógica del trauma. Y después irnos a cuestiones, estos módulos todos, los 4 tienen que ver con apego, relaciones vinculares, casos clínicos en relaciones vinculares, aplicación de herramientas concretas. Nos vamos a terapia focalizada en la emoción, con la aplicación en casos clínicos, que os vais a divertir mucho con ejercicios de silla vacía o de focusing. Y también el incorporar el cuerpo en la terapia, que a menudo los terapeutas estamos un poquito faltos de herramientas de este tipo, ¿no? Tenemos mucha herramienta verbal y a lo mejor no tantas de llevarlo al cuerpo y de poder reprocesarlo en el cuerpo. Módulos de mindfulness y también módulos de reprocesamiento con técnicas como MDR, el uso de caja de arena en consulta y de muñecos, trabajo con partes internas de personalidad aplicado a casos, y hay un último módulo de psicoterapia grupal que no es el core del máster, pero sí para dotaros un poquito de herramientas de, oye, si además de todo esto que ya sé hacer muy bien en el individual, ¿cómo podría aplicar esto a grupos, ¿no? Y ahí hay un poco de terapias multifamiliares, habilidades de gestión de grupos. Esa es un poco la propuesta de plan de intervención. ¿Hay más? Sí. Dentro de 2 ediciones del máster, pues resulta que habremos ajustado una y habremos metido 2 asignaturas. Sí, qué bien. ¿Por qué? Porque la psicoterapia es un campo en continua evolución y porque la manera en la que yo trabajaba hace 15 años es distinta a la de hoy, menos mal, y espero que la que trabaje dentro de 15 sea distinta también, ¿no? Bueno, pues en esto estamos. Entonces, os dejo mi contacto por si alguien quiere. Tenéis ahí la web y el perfil de Instagram por si, bueno, pues ver un poquito las cositas que hacemos y que compartimos. Y ya estamos. Terminamos con esta sesión clínica. Gracias.